Bien, ¿cómo estamos? Bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a hablar de uno de los aspectos del entrenamiento que más me apasionan y es el entrenamiento en atletas máster, en atletas veteranos, en atletas que, bueno, que vamos cumpliendo edad y como todos sabemos, como es lógico, conforme cumplimos edad, el rendimiento va disminuyendo y sobre todo esta disminución es muy importante, muy relevante a partir de los 55 años. Entonces, bueno, pues la gran mayoría de mis atletas son atletas veteranos y yo mismo, ¿no? Me encanta el entrenamiento, me apasiona el entrenamiento y uno de los aspectos que de todos los días estudio, leo y en mí mismo me investigo es cómo podríamos ser capaces de mantener el rendimiento a pesar de ir cumpliendo años. Claro, no podemos pensar que podríamos mantener ese rendimiento al igual que si tuviéramos 30 años, 35 años, pero sí, bueno, pues mantener un rendimiento óptimo, ya no solo enfocado al rendimiento en sí, sino sobre todo a la salud. Uno de los aspectos más importantes conforme vamos cumpliendo años y que poco a poco nos iremos dando más cuenta, no solo en nosotros mismos, sino en todas las personas mayores que nos rodean, es que la capacidad del músculo, ¿no? La capacidad, el músculo al final es salud. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla con vosotros con el iPad, vamos a dar algunos mensajes importantes relacionados con el entrenamiento en atletas máster, en atletas veteranos. Y estos aspectos que vamos a hablar son más importantes conforme vamos cumpliendo más edad. Bueno, vamos allá, compartimos pantalla, máster o atletas veteranos, ¿no? Es decir, fundamentalmente, claro, en principio un atleta se considera máster a partir de los 35 años, pero realmente yo considero un atleta veterano o máster fundamentalmente a partir de los 45 años, que es cuando realmente empieza a disminuir ese rendimiento asociado a la edad. Porque incluso con 40 años el rendimiento puede ser muy óptimo, ¿eh? Y cada vez más. Pero bueno, en definitiva, fundamentalmente a partir de los 45 años y sobre todo a partir de los 55 años. ¿Cuáles son los cambios más importantes asociados a la edad en el rendimiento? Primero, hay bueno, un cambio muy importante es una disminución, sí o sí, hay una disminución en el consumo máximo de oxígeno, es decir, la disminución de esa capacidad de transportar y de consumir y de utilizar el oxígeno dentro de nuestra actividad metabólica. Hay una disminución en el VO2 más, pero esta disminución ocurre no tanto a nivel del músculo, sino más bien a nivel del corazón. Es decir, está asociado fundamentalmente a una disminución en el pulso, en el heart rate, en el pulso, ¿no? En los latidos por minuto. De manera que esta disminución en latidos por minuto con la edad lo que hace es que, bueno, el consumo de oxígeno baje. Este es la principal vía. Y esto está asociado, muy asociado fundamentalmente al sistema nervioso autónomo. Es decir, el que regula ese pulso, ¿no? El pulso no es consciente, es inconsciente, es decir, nosotros no somos capaces de controlar ese pulso, se controla a través de un sistema nervioso autónomo y eso está muy relacionado con lo que ahora está muy de moda, que es el heart rate variability, es decir, la variabilidad de este pulso. ¿Eh? Y esto, insisto, asociado al sistema nervioso autónomo, con el heart rate variability, en donde se ve que atletas veteranos, bueno, pues debido a que tienen más estrés, tanto estrés a nivel laboral, estrés a nivel familiar, en sí mismo el entrenamiento les causa un estrés que es más difícil de ajustar. Bueno, pues todo esto hace que el heart rate variability en un atleta veterano esté más comprometido que un atleta joven y asociado a una disminución en un VO2 más, fundamentalmente como consecuencia de una disminución en el pulso. Bueno, otro efecto importante es el de sarcopenia, es decir,
una disminución de músculo. Vamos a ponerlo así. Os pido que seáis un poco pacientes. Al final, primero necesito ver algunos conceptos importantes y al final ya vamos a dar unas pautas que serán claves para nuestro entrenamiento en atletas veteranos. Entonces, este segundo factor importante, sarcopenia o disminución del músculo, no es tanto una disminución del músculo en sí. O sea, no es tanto una disminución en la actividad metabólica del músculo, sino una disminución de muscle mass, es decir, de la cantidad de músculo. Y esta cantidad de músculo es lo que hace que disminuya la fuerza. Pero, paradójicamente, cuando estudios han indicado que cuando aislamos la fibra muscular en laboratorio, la capacidad para generar fuerza de esa fibra muscular es la misma en un atleta veterano que en un atleta joven. Es decir, la disminución de fuerza está asociada no tanto a la pérdida de actividad de esa fibra muscular, sino más bien la pérdida de músculo. Esto es una buena noticia, porque eso implica que es entrenable. Bien. Bueno, y un tercer concepto importante es a nivel del tendón. El tendón en atletas veteranos se hace más rígido, se lesiona más fácilmente y esta lesión de tendón pues también hace que la transmisión de fuerza del músculo al tendón también esté algo comprometida. Pero fundamentalmente estos cambios a nivel de tendón en atletas máster están muy asociados a lesión. Entonces, bueno, con estos tres conceptos, primero, cambios a nivel sistema nervioso autónomo, segundo, cambios a nivel de cantidad de músculo y tercero, una mayor probabilidad de lesión asociada al tendón y también asociada al sistema nervioso autónomo. Bien, a partir de aquí, claro, ¿cómo enfocamos todo esto a nuestro entrenamiento? Bueno, en el entrenamiento tenemos, hay básicamente, si ponemos aquí en un gráfico, bien, aquí tenemos intensidad y vamos a poner frecuencia o incluso aquí podríamos poner durabilidad. Cuando hablo de durabilidad es la capacidad para mantener esta intensidad. Lógicamente, conforme aumentamos la intensidad del entrenamiento, de un entrenamiento, el tiempo para mantener esta intensidad disminuye. Es decir, si yo hago un rodaje a 5:15, es decir, a una intensidad baja, la durabilidad a menor intensidad, mayor durabilidad. Es decir, a 5:15 soy capaz de mantener ese ritmo de 5:15 durante más tiempo, mientras que si el rodaje lo hago a 3:45, pues la durabilidad a mayor intensidad, menor durabilidad. Bueno, entonces aquí básicamente, claro, tenemos ¿qué priorizamos? Es decir, que en nuestros entrenamientos, ¿qué priorizamos? ¿Intensidad o bien frecuencia y durabilidad? A mayor intensidad, menor frecuencia. Bueno, pues con todos estos datos, en un atleta veterano, es decir, mayor capacidad de lesionarse, disminución de ese músculo, hay unos grandes cambios a nivel del sistema nervioso autónomo. Esto implica ya no tanto, no solo a nivel del corazón, sino también a esa capacidad del sistema nervioso para activar el músculo, de esa actividad neuromuscular. Bueno, pues claro, todo esto asociado también al estrés muscular. Si aumentamos la intensidad, entrenamientos de gran intensidad generan un gran estrés. Luego vamos a aumentar más todo esto. Es decir, mayor capacidad de lesión,
mayor heart rate variability, también vamos a variar del sistema nervioso autónomo, vamos a crear ahí alteraciones que van a ser más difíciles de asimilar por el atleta veterano. Claro, sí es verdad que entrenamientos de gran intensidad son más eficientes de entrenamientos a baja intensidad o intensidad media. Ya lo tenemos ahí en la literatura científica, ¿no? Pero claro, esto depende de qué atleta. En atletas veteranos, ¿qué primamos? ¿La intensidad? La pregunta es, ¿qué primamos? O sea, ¿qué es lo que primo en el entrenamiento? Esta es la gran pregunta, ¿no? ¿Intensidad o duración? Hablo de duración de un entrenamiento, o sea, no, ni siquiera estoy hablando a largo plazo, hablo de un entrenamiento concreto. ¿Qué primo? Una gran intensidad de ese entrenamiento, es decir, ¿qué es lo que primo? ¿El poder realizar series a gran intensidad o en poder realizar un controlado a menor intensidad y mayor duración? Esta es la gran pregunta, ¿no? Y siempre hablando de atletas veteranos. Hablo por mi experiencia en cuanto a lesiones, en cuanto a rendimiento, en cuanto a la capacidad de asimilar esa intensidad, no en un entrenamiento, sino en muchos entrenamientos. Claro, cuando esto lo ponemos en una balanza o en nuestro entrenamiento semanal, yo me inclino por una duración. Es decir, en orden de prioridades, tendríamos aquí lo más importante, desde mi punto de vista, sería una frecuencia de entrenamiento. ¿Qué es frecuencia de entrenamiento? Poder entrenar muchas veces durante un año, muchos días. Es decir, mi objetivo no es, a ver, en esta semana, ¿qué intensidad hago? No, mi objetivo es, si tengo 365 días del año, quiero hacer 280 entrenamientos. Esa es la prioridad número 1. A partir de ahí, con esta prioridad tenemos intensidad o duración. Bueno, pues yo primo la duración. Es decir, ¿qué es lo que estoy primando? ¿Un entrenamiento a gran intensidad y más corto o un entrenamiento a una intensidad más media y más largo? En definitiva, ¿qué es lo que quiero? Dentro de esto, más intensidad y menos duración o menos intensidad y más duración. Bueno, pues yo primo la duración y finalmente la intensidad. Es decir, que cuando marcamos un entrenamiento, desde mi punto de vista, para mí lo más importante es el número de sesiones que soy capaz de hacer al año. Da igual el entrenamiento, el número de sesiones. O sea, un atleta que haga 280 sesiones de entrenamiento al año, desde mi punto de vista, obtendrá más rendimiento que otro que haga 200. Para hacer 280 sesiones al año, tengo que bajar intensidad, sí o sí, porque si lo hago a gran intensidad, primero, tengo que recuperar esa intensidad y no voy a poder hacer tantos entrenamientos, porque también me puede ocurrir ya no solo la lesión, sino el sobreentrenamiento. Además, si quiero hacer 280 entrenamientos, tengo que gestionar la intensidad con una duración, porque me interesa más la duración que la intensidad. Y a partir de ahí, en lo último que pienso es en la intensidad. Pero no al contrario. Es decir, intensidad, duración y frecuencia. Esto sería primar la intensidad. Claro, si primo la intensidad, la duración de ese entrenamiento tiene que ser menor. Y podré hacer menos entrenamientos. Ya no solo porque me pueda lesionar, sino porque los voy a asimilar peor.
Entonces, para mí tiene más sentido y es más eficiente, insisto, en un atleta veterano, este enfoque que este otro. ¿Qué es lo que voy a conseguir con el primer enfoque? Una mayor durabilidad, una mayor, en definitiva, sostenibilidad. Esta mayor sostenibilidad es lo que me va a permitir una mayor frecuencia de entrenamientos. Me da igual lo que haga en ese entrenamiento. ¿Y qué haces en estos 280 entrenamientos? Pues lo más importante es hacerlos. Y para hacerlos, para hacer estos 280 entrenamientos al año, tengo que gestionar la intensidad. Bien. Teniendo en cuenta en atletas veteranos todos estos cambios. Yo sé que sí o sí va a bajar mi ritmo cardíaco, mi pulso, porque hay una alteración en el sistema nervioso autónomo y eso va a hacer que mi consumo de oxígeno máximo disminuya. Yo sé que con la edad voy a perder músculo, pero el músculo que yo mantenga y que sea capaz de mantener activo, voy a poder generar gran fuerza. Y yo sé que mi tendón, conforme cumplo años, es más lesivo. Luego tengo que tener mucho cuidado. Lo que más me interesa, al final, llegamos a lo de siempre. Lo que más me interesa es tener continuidad. Y con esta continuidad ya no solo se obtiene rendimiento, sino sobre todo lo que se obtiene es salud. Bien. Bueno, bien, vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Son conceptos muy genéricos, pero al final el mensaje es: prima la frecuencia de entrenamiento, prima la duración del entrenamiento y da menos importancia a la intensidad, sobre todo si eres un atleta veterano. Bueno, espero que os haya gustado, muchas gracias y ánimo de nuevo con ello. Es un cambio de paradigma, tenemos que intentar dejar de pensar en hacer tanta intensidad, porque una gran intensidad en el entrenamiento lo que nos hace es disminuir ese número de sesiones por diversas causas, ya no solo el tema de asimilación del entrenamiento, sino sobre todo porque al final una gran intensidad es altamente lesivo y especialmente en nuestro deporte, que es el atletismo. Otros deportes pueden ser diferentes, pero especialmente el atletismo. Y este enfoque de primar la frecuencia de entrenamientos, la duración de esos entrenamientos y dar menos importancia a la intensidad es especialmente importante también en deportes de resistencia. Cada vez más corremos más maratones, más ultras, carreras de montaña. Prima la duración, prima la frecuencia y da menos importancia a la intensidad. Lo importante es entrenar. Bueno, muchas gracias, ánimo con ello. Una vez más, os agradecería que os suscribierais al canal y que compartáis el vídeo con vuestros compañeros y que deis al like, si todavía no lo habéis hecho. Gracias y ánimo.